Traigo un tema que ahora sí que me identifico con esta enseñanza, esta palabra, el llamado de Dios para mi vida. Se llama el mensaje La Cueva de Adulam. ¿Puedes repetir conmigo? La Cueva de Adulam. No sé cómo sea en hebreo, pero bueno, en español es la Cueva de Adulam. En la vida del rey David es muy interesante esta historia. Yo la describiría también, la vida de David, como una vida de altibajos, de subidas y de bajadas. Se parece mucho a nuestra vida. Hay momentos de felicidad, de paz, de tranquilidad, pero hay momentos de aflicción, de tristeza, hay momentos de dificultades, hay montañas, hay valles en la vida, hay desiertos, hay oasis, hay tiempos que les llamamos de avivamiento, hay tiempos de prosperidad, que sentimos mucha prosperidad en nuestra vida. Pero hay veces que llueve sobre mojado, dicen allá en mi rancho, que no le hallas. Y en la historia del rey David, fue un hombre que sufrió mucho rechazo, era olvidado, era el último de ahí, el más olvidado, era un cuidador de ovejas, era perseguido. Saúl lo quería matar porque tenía celos de David. David fue ungido de adolescente y tuvieron que pasar 15 años aproximadamente para ser rey. Y yo me identifico con este hombre muchas veces. A veces está la victoria, hay veces que hay frustración. Hay veces que suceden muchas cosas en nuestra vida. Pero la cueva de Adulam significa refrigerio. Cuando David iba huyendo, significa refrigerio, reposo, refugio, tranquilidad. Cerca de Jerusalén estaba esta cueva. Se dice que es de gran tamaño y muy difícil acceso. Y vamos a primer libro de Samuel, capítulo 22, en el verso 1. Voy a leerla en NTV. Dice el verso, ¿sí esto viene? Sí. Y dice así: entonces David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí en ese lugar. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas. ¿Cómo eran estos hombres? ¿Tenían qué? Tenían problemas. ¿A quién se parecerá? Que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. 400 hombres endeudados que solo piensan en lo que han perdido todo. 400 afligidos cuyo corazón ya no encuentra razón para seguir adelante. ¿Cuántas veces nos encontramos así? Y no hay razón para seguir adelante. Estamos desanimados. Que tal vez solo quieren compasión. 400 amargados que solo saben quejarse de la situación y te hacen el jefe de ellos. Yo soy el problema, me preguntaba yo creo David. Ahora tengo 400 que creen que yo los puedo ayudar. Se parece a mi historia. O se puede parecer a una historia de nosotros, ¿no?
de repente pues llega gente a la congregación y decimos, gloria a Dios, mira, está llegando gente. Pero luego que los empezamos a conocer o una plática y nos damos cuenta que traen unas deudas tremendas, que tuvieron dinero y ya llegaron sin nada a la iglesia y que ahora hay que ayudarles. Y esta historia se repite constantemente. No sé si le ha pasado al pastor Gamaliel, o que decimos, hombre, estos nos van a echar una mano aquí en la iglesia, pero traen un montón de problemas. Y decíamos, bueno, creo que vamos a ayudar a hacer equipo, pero a veces vemos su situación y no sé si nos desanimamos o nos animamos, pero nos tenemos que animar, porque aquí está la historia de David. Los salmos, se escribe algo allí de esta cueva. En el Salmo 142, 1 al 5, dice así: clamó al Señor, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante de Él. Fíjese cómo se sentía David. Y le cuento todos mis problemas. Fíjese cómo se sentía David. Y le llegan gente con muchos problemas. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo de tomar. Vaya donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Así se encontraba el rey David. En el Salmo 57, vamos a leerlo ahí también, en el 1 al 3, dice: ten misericordia, oh Dios, ten misericordia, en ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, a Dios que me cumplirá su propósito para mí. Él mandará ayuda del cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. La confianza de David, pero ahí vemos cómo se sentía David. Solamente voy a compartir 3 puntos aquí en este mensaje. Yo creo que hizo más cosas David, pero yo resalto 3 cosas que hizo David en la cueva con esos 400 hombres. Tú puedes ser un hombre de ellos, tú puedes ser una persona de ellas. Yo a veces me he sentido como David, o me he sentido como uno de estos 400 hombres que se convirtieron en guerreros después. La primera cosa que hizo David cuando llegaron ahí con él, la primera cosa que hizo, acuérdense que venían amargados, tristes, decepcionados de la vida, ya no tenían esperanza, no sabían qué hacer, traían muchos problemas. Nos podemos identificar con algo de ellos. Pero número 1, lo que David les enseñó, o lo que David hizo, y es lo que David aprendió también en esos momentos, en varios momentos que había tenido y que ya había aprendido David. David los aferró a Dios. Es lo primero. Y es lo primero que tenemos que hacer nosotros en nuestras vidas. Tenemos que aprender a aferrarnos y agarrarnos de Dios. Cuando vemos que no hay esperanza, cuando vemos que la situación está crítica y tenemos dificultad, tenemos que aprender a aferrarnos de Dios. David estaba pasando por una de sus peores temporadas. Estaba afligido, pero no le impidió para apoyar a esa gente necesitada. David se forjó en la cueva y en cuevas, y en momentos así David se forjó. Déjame decirte que Dios te quería aquí en esta temporada que estás viviendo tú en tu vida. Y esta es tu temporada. Quizás estás en una cueva, quizás estás en un momento crítico y difícil, pero ahí vas a encontrar, aún en ese lugar, Dios te va a dar fortaleza, Dios te va a dar
alivio, te va a dar paz, te va a dar tranquilidad y estás en la mejor temporada. A ver, repite conmigo, estoy en la mejor temporada. Dice la palabra de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuántos pueden decir amén? Que todas las cosas que nos pasan sobre esta tierra, todas las cosas nos ayudan para bien, para los que están en Dios. Que Dios no te abandona, Dios trabaja contigo. El día de hoy Dios está trabajando contigo y a través de ti, y que Dios te está formando. Y aún te encuentres en una cueva, aún te encuentres en angustia, aún te encuentres en desesperanza, Dios te está formando, te está forjando. Y aquí, cuando los aferra aquí David, les aumentó esa fe. Yo me imagino a David contándole la historia cuando se enfrentó a gigante Goliat y que les decía, salía aquel paladín y amenazaba al pueblo de Israel, pero él dice, pero yo le creí a Dios y me enfrenté a aquel gigante con una honda y las piedrecillas, y me enfrenté, y yo me imagino a esos 400 hombres escuchando a aquel David y aferrándolos a Dios, creyendo en Dios, aumentando la fe para sus vidas y diciéndoles, yo maté al oso, yo maté al león, me enfrenté a leones y los acabé. Y yo creo David les decía, y sentía la fuerza de Dios, sentía la fortaleza de Dios cuando me enfrentaban ante aquello. Y David ahora sí que los impregnaba de fe, los empoderaba en fe. Es como el paso que están dando ustedes, es un empoderamiento en fe. ¿Por qué? Porque se están enfrentando a un gigante, a algo que no es común, a algo que no es fácil. Pero nuestra fe crece, nuestra fe se fortalece. Hebreos 11:6, no lo puse por ahí, te lo digo de memoria nada más. Dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador a los que le buscan, aferrarnos en Dios. Dios mismo es una esencia de fe. El que hizo el mundo, la fe celestial, la fe no es terrenal, la fe viene del cielo. Primera Timoteo 6:12 dice que peleemos la batalla de la fe. La fe es una batalla diaria, es una batalla continua. Pregunten a nosotros, a los pastores, que la vida en el ministerio es una vida de fe, que muchas veces no lo hay, pero lo creemos en fe, como aquel Moisés que dice que se mantuvo viendo al invisible. Esa es la fe. Y yo creo que David, enseñándoles todas esas cosas, los aferraba a la fe, los fortalecía a la fe. ¿Por qué? Porque venían con una decadencia de fe en Dios, sin esperanza. Dice Colosenses 1:13, soy libre de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de Jesucristo mi Señor y Salvador. Fui trasladado de tinieblas, fui trasladado a la luz. Segunda de Timoteo 1:7 dice, no he recibido un espíritu de cobardía. Eso es lo que nos da la fe, nos da valentía, nos da valor, aunque nos tiemblen los pies, aunque se tiemble uno, pero la fe me dice, no he recibido un espíritu de cobardía, sino de poder. Ahora digan, de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que hemos recibido en nosotros, y hoy te tienes que empoderar en esa fe, en ese creer en Dios, en ser fortalecido hoy en fe y decir, con la ayuda de Dios sí se puede, con la ayuda de Dios voy a avanzar, aunque esté en esta situación. Efesios 1:3 dice, soy bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Soy bendito con toda bendición espiritual. Amén. ¿Cuántos pueden decir, soy bendito con toda bendición espiritual?
somos bendecidos. Romanos 5:17 dice: decido reinar en esta vida, recibo la abundancia de la gracia, del don de la justicia por la victoria de Cristo Jesús. Hemos recibido eso en nuestras vidas. En 1 Juan 1:7 dice: decido andar en luz como Él está en luz, para tener comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Segunda de Corintios 10:5 dice: llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. Sí, cuando me esté atacando el desánimo, yo tengo que cautivar todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Y yo con este David, que los aferró en fe. Y yo creo que en estos días han estado escuchando mucho de aferrarse en fe, de creer que sí se puede. A ver, digan conmigo: sí se puede. Ese mensaje lo dio en una ocasión en la cárcel de Morelia. No estaba preso, sino que entraba a predicar allá a la cárcel de Morelia. Levantamos una iglesia allí en la cárcel de Morelia. A veces éramos hasta 80, 100 ahí, pues ¿para dónde se iban, verdad? Era una población como de 1000, saturada esa población de esa cárcel. Me acuerdo que Dios me dio este mensaje. Dije: sí se puede. Aunque estés pasando esto, sí se puede, y sí se puede, y sí se puede. Y en esa semana levantaron como a unos 80. Llegaron los soldados, la policía, y se los llevaron, los trasladaron a las Islas Marías, a otros al cerezo de Portoluca, y los dispersan por el país según a los más peligrosos y de todo. Y me acuerdo que había un hombre que se le quedó el mensaje de sí se puede. Me acuerdo que después, como a los 3 meses, me llegó una carta de Marcelino, y en esa carta decía: pastor, sí se puede. Estaba en un cubículo chiquito, nada más lo sacaban porque son cárceles de máxima seguridad, y decía: pastor, sí se puede, Dios me está sosteniendo. Hasta me pidió una guitarra, le mandamos una guitarra. Y dice: a mi lado, al lado mío, está Caro Quinteros. Y a lo mejor llegaron a escuchar de Caro Quintero. Y le estoy compartiendo de Cristo Jesús. Y pastor, sí se puede. Aunque estoy ahora ya más preso, pero sí se puede. Después, a los pocos años, me visitó allí en Uruapan cuando salió de la cárcel de ahí de ahí por Toluca. Segunda cosa que David hizo con ellos, y esta cosa es muy importante. Acuérdense que venían amargados, venían tristes, venían desanimados, pero traían muchas cosas en su ser, en su corazón. Y yo creo, una cosa que tenemos que buscar constantemente en Dios: sanar nuestro corazón. Si queremos ver grandes cosas a través de nuestras vidas, si queremos ver que Dios nos levante, que Dios nos restaure, que Dios nos use, tenemos que sanar nuestro corazón. Y yo me imagino a David sanando su corazón, porque ¿cómo se convirtieron en guerreros? Tuvo que sanarles. Esta gente venía, acuérdense, afligida, necesitada, quebrada. ¿Y cuántas veces no llegamos así a esos lugares de refugio? Dios quiere sanar nuestro corazón. Tengo como unos 25 años haciendo algo que le llama, ya lo había suspendido, pero lo volví a hacer. Le llamo retiros de transformación. Y encierro a la gente 2 días, no salen. Se quedan 2 días, pero suceden tantas cosas ahí. Gente que va amargada, triste, que dice: ya no puedo en la vida. Gente que se ha querido quitar la vida, gente con mucha problemática. Pero tenemos 2 días para estar compartiendo la palabra y estar ministrando, y la gente se sana de tantas cosas que traemos a nuestras vidas. Porque la amargura es, a mí me pasó una ocasión que se me enterró una uña. Y yo decía: al rato. Yo trataba de quitármela, y a veces ya me dolía, y
y ya no me la quitaba, ya la dejé al rato, pues a ver cómo le hago para sacarme esa uña. Y a veces así son los dolores del alma, son como las uñas enterradas. A veces pues no te duele tanto, pero ahí está el dolor, ahí está la amargura, ahí está tu tristeza, ahí está aquello que te pasó hace 1 año, hace 5 años, ahí está aquello que te hizo aquel pariente, ahí está aquel odio, ahí está aquel resentimiento. Y si no te sanas, no puedes avanzar, no puedes progresar. Bueno, llegó el momento en esa uña que me la dejé. Yo creo ya llevaba unos 2 meses con esa uña ahí enterrada. Y yo pienso que ya me iba a salir por el dedo de abajo. Y yo me aguantaba, ya andaba y renqueaba y me aguantaba. Llegó el momento que al dormirme, la sábana me tocaba en mi dedo, el dedo gordo, y me lastimaba. Y dije, no, pues ya tengo que ir a que me cheque ahí el doctor. Y ya paré, dije, pues ¿qué te estabas esperando tanto? Mira, ya está, yo creo vas a traer pus allá adentro en esa uña. Pero así es la amargura. Así yo creo que estaba esa gente afligida, desesperada, con angustia, con odios, con rencores. Y muchas veces así estamos en nuestras vidas. Tú puedes traer algo ahí, y yo me acuerdo que a veces le ponía un curita para no lastimarme, y tú a veces tú puedes como tapar un poquito una herida, pero tu herida ahí está profunda hasta que te empieza a doler más y te empieza a lastimar más. Me acuerdo que llegué ahí al doctor y el doctor dijo, no hombre, pues te tengo que anestesiar, o aguantas así. Le dije, no, inyéctame, pero ya sácame eso, ya ahora sí ya no aguanto. Sacó una jeringota y paz, me inyectó allí y pum, me la sacó fácilmente. Y cuando me sacó ese año, mi pie descansó. Pero así muchas veces estamos. Traemos cosas aquí enterradas en nuestro corazón. Hay heridas que ahí están metidas en nuestro ser. Muchas heridas profundas, pero no las sacamos. Dice Proverbios 4:23, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Fíjate cómo dice esta versión. Tu corazón determina el rumbo de tu vida. Lo que traes ahí escondido es el destino de tu vida. Si no lo sacas, esa amargura, ese odio que traes, ese rencor que traes, esa tristeza que traes, ese dolor que traes, determina el rumbo de tu vida. Y las heridas de los demás cerca son las que duelen más. Cuando alguien te dañó. Ayer escuché aquí a alguien de Chicago, que yo visitaba algunas iglesias por ahí, y yo veía a un hermano motivado y cantaba y danzaba y le hacía con todas sus fuerzas. Y ayer me dijeron que ya no asiste por más de 2 meses a la iglesia. Le dije, oye, pero la última vez que yo lo vi, pero sí, dirigió la alabanza con un ánimo. Y dije, ¿de seguro? Trae un desánimo, de seguro alguien lo lastimó, está herido. Fíjese que cuando está uno herido, no tiene capacidad de asombro uno. Cuando alguien está herido, nada te asombra, no te sorprende nada, ni que van a comprar un nuevo lugar. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Dios porque van a tener un lugar nuevo? Tenemos capacidad de asombro. Pero esta gente no empezó así, y las cosas no empiezan así. Hubo una ofensa, hubo un daño, y eso ya nos lastimó. Otra cosa, cuando alguien está herido, ya no hay alegría en lo que hace. ¿Cómo darte cuenta de que estás herido? Ya no hay alegría en lo que haces, ya no hay alegría en tu trabajo. Si logras algo, no te da alegría, puedes que estás herido. No te motiva también los logros de otros. Te motiven los logros de otros. Tus hermanos en carne, tus hermanos en Cristo, a alguien que conoces que tuvo un logro y que te da alegría. ¿Por qué? Porque estás sano de tu corazón. Pero cuando no te da alegría,
pues más bien me da envidia, ¿verdad? Porque tu corazón no está sano. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios alegre? Pero tú pregúntate, o te hago esta pregunta: si ya no sonríes, algo mal, algo está mal. Si no hay sonrisa en ti, si no hay alegría en ti, y fácilmente nos damos cuenta de eso, fácilmente. A veces por tanta situación, a veces por ansiedad, por tanto trabajo, vamos perdiendo esto, la alegría, el gozo. Cuando sientes, es también muy importante, cuando sientes que alguien que te debe algo. Eso sucede mucho en las iglesias. Cuando sientes que alguien te debe algo, que tú haces algo en la iglesia, pero nadie te valora, nadie te dice nada, y sientes que los demás te deben. Y quieres que te reconozcan, pero no, pues el que no reconoce es Dios. Cuando eres sarcástico, irónico, cruel, es que hay heridas. Ya te haces bueno, pero para lastimar a la gente. Y reaccionas muy fácilmente cuando te dicen algo, y reaccionas con herida, reaccionas con enojo, reaccionas herido, molesto, y te vuelves intolerante. Y bueno, y otra cosa, y esta es bien importante: se pierde la pasión. Se pierde la pasión por Dios, se pierde la pasión por trabajar, se pierde la pasión por la vida. No disfrutas la vida porque estás herido. Hay una herida. No se disfruta asistir a la iglesia. Cuando hay un herido, dicen que pues cuando estás bien te sientes en las primeras sillas de la iglesia. Cuando ya estás herido te vas yendo para atrás, y yo la tengo caladito. Y ya no quieres asistir a la iglesia, ya no quieres orar, ya no quieres predicar, ya no quieres servir, ya no te apasiona servir a los demás, no te apasiona, no tienes pasión. ¿Por qué? Porque hay una herida en tu vida, estás herido, estás lastimado, pero eso no es de Dios. Dios quiere 400 hombres valientes que se levanten y que hagan grandes cosas aquí en su comunidad, pero si estamos heridos, si estamos lastimados, no podemos hacer nada. Y en primer lugar, lo que vas a amargar es tu casa. A tus hijos los vas a amargar, les vas a transmitir la amargura, les vas a transmitir la tristeza. Pero tenemos que salir de ahí. ¿Cuántos vamos a salir de esa cueva de desesperación, esa cueva de amargura y de tristeza? Dios quiere que salgamos de ahí. Y el Espíritu Santo está aquí para sanarnos, para librarnos, para restaurar nuestras vidas. Hay matrimonios que ya no tienen pasión porque se han lastimado mucho. Más bien hay amargura, hay tristeza, ya no hay pasión por el matrimonio porque hay heridas. Tu lenguaje carece de fe. Si tenemos heridas, no podemos ver lo que Dios está haciendo. No crees que sí se puede. Y tenemos que perdonar, alejarnos de personas que son contagiosas con amargura. Y el tercer punto, los vuelve guerreros. ¿Cuántos guerreros hay aquí en esta iglesia? ¿Cuántos guerreros hay aquí? David era un guerrero. Salmo 144:1 dice: alaben al Señor, mi roca. Él entrena mis manos para la guerra y da destreza a mis dedos para la batalla. Vivieron estos hombres una transformación. Se convirtieron en los valientes de David, quienes acabaron de matar a los gigantes después de Goliat, porque después de Goliat había otros gigantes. Pero estos hombres de allí, de los valientes de David, se les llaman también los valientes de David. Estos fueron los que mataron a los gigantes que seguían. Dios tiene la habilidad de convertir a personas ordinarias en personas extraordinarias, en personas con miedos, a quitarles sus miedos, a quitarles sus temores, a quitarles sus aflicciones, en personas guerreras, valientes, esforzadas.
Los valientes no se forman en el palacio, se forman en las cuevas, se forman en los peñascos, se forman en los desiertos. Ahí se forman los valientes. Y de ahí venimos nosotros. De los desiertos, de los valles. Y ahí nos va formando el Señor. David fue hecho rey y estos 400 hombres que más adelante aumentaron a 600 y más, fueron los que acompañaron a David a hacer todas las conquistas para Israel y derribaron filisteos, mataron filisteos, jebuseos y de todo. Estos hombres fueron los valientes de David. ¿Cuántos valientes de David hay aquí? David salió de la cueva al palacio del rey. Si has sentido presión, el enemigo te ha querido parar, detener, pero lo que Dios va a hacer en tu vida es que te va a llevar muy lejos, porque te va a sanar, te va a curar y te va a empoderar con fe y con más fuerzas dentro de ti. Te va a dar sueños, te va a dar esperanza y te conviertes en uno de los guerreros de David. Dios saca a David de la cueva al palacio. Dios te sacará de la cueva al éxito. El mismo Dios que ayudó a David está contigo. A ver, repito conmigo: el mismo Dios que estuvo con David está conmigo. El mismo Dios que levantó a David está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Dios te ha dado la gracia, Dios te da la fuerza y Dios te da el poder para salir de la cueva. Sal de la cueva, Elías, le dijo Dios. Sal de la cueva, no te quedes ahí. Vamos, sigue peleando, sigue luchando. Vamos adelante. Comunidad cristiana, vamos adelante. Con la ayuda de Dios. Dios quiere que te aferres a Él. Por eso dice Colosenses 2:7. Arráiguense profundamente en Él, dice su palabra. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre ¿quién? El compadre, el familiar, el pariente. No, sobre la roca que es Cristo Jesús. Ahí nos arraigamos, ahí nos levantamos, ahí nos sostenemos. Solamente en Cristo Jesús nos arraigamos. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Siempre estar agradecidos. Gracias a Dios por el tiempo que han estado aquí. Hermano Gamaliel, pastor Gamaliel, cada vez que entro yo allá a la iglesia, cuando a veces solito y casi me quiero hincar ahí: Señor, ¿cómo nos dices este lugar? Le digo gracias. Platicaba con el pastor Andrés Gallardo ahí en su cuartito y la iglesia que también ya Dios les dio. Pastor, ¿usted no le agradece cada vez que entra aquí? Y dice: sí, cada vez que entro. Ay, gracias Dios porque nos diste este lugar para esta comunidad. La gratitud, agradecerle. Le agradezco a Dios todo lo que nos da y todas las pruebas y todo lo que nos da, pero entregarle todas nuestras tristezas, todo nuestro dolor, entrégaselo al Señor. Inclina tantito tu rostro, aquí te le sigo. Inclina tantito tu rostro. Señor, ministra, Señor, al que trae amargura, al que trae una tristeza, que pueda entender el día de hoy, Señor, que con eso no va a poder avanzar, no va a poder conquistar, no va a poder salir adelante. Quita el dolor que trae. Hay alguien aquí, Señor, que trae un dolor profundo. Ahora sácalo, desarráigalo, Señor, sácalo de raíz en el nombre de Jesús. Hay una desilusión, perdió algo, una pérdida que trae. Señor, sácalo de ahí y que vea, Señor, que aquellos 400 hombres ya estaban decepcionados, estaban desesperados, pero David los empoderó y les dijo: aférrate a Dios, echa raíces profundas en Cristo Jesús y vamos adelante. No te quedes en la cueva, sal adelante, porque Dios te da la fuerza y Dios te da la fortaleza. Por eso dice así: arráiguense profundamente en Él
y edifiquen toda la vida sobre él, entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosará de gratitud. Así que, hermano, no te acostumbres a la cueva. Déjate sanar por Dios. Hoy permite que Dios venga y sane y cure tus heridas y te saque las tristezas y te saque el dolor. Espíritu Santo, ven en este momento y saca el dolor que trae alguien, Señor. Que pueda, Señor, que el Espíritu Santo, Él deje permitir que el Espíritu Santo venga, le sane, le cure, le restaure en el nombre de Cristo Jesús. Sana sus heridas, sana sus tristezas, Señor, y que se aferre hoy a Cristo Jesús y se convierta en un guerrero tuyo. La pregunta es: ¿de cuál cueva tienes que salir? ¿Cuál es tu cueva el día de hoy? ¿En qué es lo que estás luchando? ¿Qué es lo que tienes que dejar? Pero la respuesta es que Dios es especialista en transformar la vida de la gente. La iglesia en realidad es como la cueva de Adulam, es la casa del Señor. Aquí encontramos toda la libertad y toda la respuesta en Cristo Jesús. Salmo 139, 12 dice: pero si ni siquiera la oscuridad puede esconderme de ti, para ti la noche es tan brillante como el día. Fíjate, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Aunque estés en una oscuridad tremenda, Dios te alumbra el día de hoy. Dios te aluza el día de hoy. Dios te restaura el día de hoy. Dios te levanta el día de hoy y te conviertes en uno de esos guerreros poderosos para Dios. Señor, venga a tu reino. Dios quiere que brille en medio de toda oscuridad, que brille su luz, que brille mi vida. Señor, levanta a cada hermano aquí presente. Señor, háblale el día de hoy, dale respuesta, dile que tú eres su refugio, dile que tú eres su esperanza, dile que tú eres su fuerza, dile que tú eres su alivio, que tú le quitas sus temores, que tú le quitas sus angustias. Que, Señor, que perdone el día de hoy, que suelte, Señor, al que le dañó, que quites toda su tristeza, Señor, pero que hoy se aferre una vez más a Cristo Jesús. Con tu ayuda, Señor, con tu ayuda, sí se puede. ¿Cuántos le dan un aplauso a Cristo Jesús?